los últimos 30 años de la independencia, o sea, los últimos, en realidad ni siquiera 30, digamos, durante 180 años el Perú ha tenido más o menos una estructura de siempre, ¿no? Una estructura tradicional de unas clases altas con mucha concentración de riqueza y muchas clases bajas, pero el siglo XXI se produjo probablemente la más grande revolución económica que se ha dado en el Perú, que ha sido el gran crecimiento de nuevas clases medias. Sin embargo, ese gran crecimiento que hemos pasado de tener por primera vez en nuestra historia, de tener 60% de pobreza a tener solo 20%, se ha visto, digamos, cortada o trastornada por los últimos 2 años, ¿no? Por el COVID. 10% del tiempo que hemos vivido en el Bicentenario ha sido un tiempo de crecimiento muy grande. Pero ese crecimiento se ha dado no gracias a los gobiernos, ¿no? Sino básicamente gracias al esfuerzo de las mismas personas. Es decir, a pesar incluso de los gobiernos, muchas familias, sobre todo las familias migrantes que vinieron básicamente de la sierra hacia la costa, pudieron tener un desarrollo económico bastante grande, y eso hizo disminuir la pobreza. Lo que ha crecido es el empleo informal, por ejemplo, ¿no? Que es el que se crea los mismos individuos. De hecho, más de 30% de las familias en el Perú declaran haber generado un nuevo negocio en este año. Cuando uno dice el 70%, y hoy el 80% de los peruanos son informales, informal en el fondo significa que no está, digamos, bajo las reglas del gobierno, bajo las reglas de las instituciones, sino que vive al costado de ellas, lo que significa que se las busca por sí solo. No espera a que el gobierno venga a proveerle, sino que lo que hace es empieza a ver cómo puede procurarse su propio ingreso. Si nosotros vemos a un japonés, por ejemplo, en crisis, o a un español, va a decir, bueno, estamos en crisis, voy a esperar a que el gobierno venga y me dé el bono de desempleo o lo que sea. En el caso del peruano, como no hay mucha confianza en las autoridades, lo que dice es, si las autoridades me dan, qué bien, pero mientras tanto yo salgo, yo pongo mi mantelito en la puerta y empiezo a vender lo que haya. Una de las cosas es que no sabe elegir, porque para empezar no hemos entendido de que al que elegimos es el administrador de nuestros bienes, ¿no es cierto? Muchas veces pensamos que elegimos a un jefe, claro, cuando en realidad lo que estamos eligiendo es un subordinado que va a cuidar nuestras cosas. Yo creo que sí, pero yo creo que no es con educación, es decir, solamente decirle a la gente, oye, ¿quiénes son las autoridades y cosas como esas? Que eso está bien que se haga, pero sino con el ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en muchos otros países? En países que tienen más conciencia de voto. En esos países tú entras al kindergarten y en el nido ya te hacen elegir al presidente del nido, ¿no? Al que limpia la pizarra. Claro. Y luego en primero de primaria eliges al brigadier, y luego en quinto de primaria eliges al presidente de la primaria. Y así, entonces cuando llegas a los 18 años, ya tienes 30 veces o 20, 30 elecciones donde tú ya aprendiste que si votabas mal ibas a tener a alguien que no iba a hacer bien las cosas, etc. Aprendiste. En el Perú no hemos acostumbrado a nuestros niños a votar, no los acostumbramos. Entonces, la primera vez que votan a los 18 años y para elegir al más importante cargo de todos. Justamente lo que yo quiero rescatar en este libro es un elemento fundamental de nuestra vida, que es nuestra historia. Siempre una de las cosas que insisto, y tú lo vienes de decir, es que muchas veces nuestros líderes de opinión, muchos de los medios o incluso en las conversaciones, resaltamos lo malo que pasa y no lo bueno que pasa, ¿ya? Por ejemplo, pero si yo te pregunto a ti, le pregunto a todos los televidentes, a todos los que nos están viendo, a los que están en nuestras redes, les pregunto, usted,
señor, señora, joven, si usted, con relación a sus papás, cuando tenía usted su misma edad, usted está mejor, igual o peor que sus papás. La gran mayoría, la inmensa mayoría de los peruanos, tú puedes contestar o cualquiera, lo vamos a decir que estamos mejor que ellos, que nuestros papás, porque ha habido un cambio, realmente un gran avance. Sin embargo, nadie nos lo dice. Más bien, cada vez que alguien habla, dice, sí, pero la desigualdad se ha incrementado. Falso, la desigualdad en los últimos 20 años ha disminuido como nunca en la historia. Y entonces yo lo que pensaba es, ¿por qué mostramos solamente lo negativo? Y empecé a ver de que quizás hay un elemento fundamental que está en que casi incluso nuestra historia siempre nos lo han contado por el lado negativo. Nunca nos han contado el tesoro que tiene el Perú, que el Perú es la civilización más antigua de América, tiene la ciudad más antigua de América, que cuando los ingleses estaban levantando unos piedrones que se llaman Stonehenge, ¿no es cierto? Y que para ellos son lo más importante de su historia antigua. Nosotros teníamos Caral, que era una ciudad con templos, con construcciones, ¿no es cierto? Que nuestras pre-incas conocían la astronomía y todo esto cuando en Europa todavía andaban con pieles. Mira, el sueño más grande de un peruano ahora es ver a sus hijos con estudios, ¿de acuerdo? Y básicamente ver a su familia creciendo a través de sus hijos, eventualmente teniendo una empresa propia, una pequeña empresa propia, y teniendo una casa tranquila, digamos, una casa tranquila y bien equipada. Ese es el sueño hoy. Y ese es un sueño bonito, pero no es un sueño suficiente. Porque si te das cuenta, es un sueño bien individual. Claro. O sea, el peruano sueña hoy todavía con él, para él y para su familia. Pero no hemos logrado transmitir ese sueño a la comunidad. ¿No? No nos estamos identificando con el resto y empezar a decir, oye, yo sé que si todos estamos bien, yo también voy a estar mejor.